Desde el Instituto Cervantes de Nueva York queremos contribuir a la celebración del Mes de la Historia de la Mujer, que se celebra en el mes de marzo en Estados Unidos y engloba el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El Mes de la Historia de la Mujer destaca las contribuciones de las mujeres en acontecimientos históricos y en la sociedad contemporánea. En este contexto, el Instituto Cervantes de Nueva York tiene el gusto y el honor de presentar un debate que aborda aspectos muy importantes para la sociedad actual. En esencia, podríamos titularlo La presencia de la mujer española y latinoamericana en puestos de responsabilidad internacional en el ámbito científico. Conozcamos entonces a nuestras invitadas. En primer lugar, tenemos a Ana Céspedes, directora general mundial de operaciones de IAVI, a Beatriz Faro, directora regional de inflamación e inmunología en Norteamérica para Pfizer, Mar García Hernández, vicerrectora de difusión e intercambio científico en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, a Nelia Padilla, consultora independiente en biotecnología y farmacéutica, y a Victoria Gómez, líder de ventas de software para IBM en España, Portugal, Grecia e Israel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, es para nosotros un honor y, por supuesto, antes de nada, empezar diciendo que enhorabuena por vuestro trabajo y gracias por recordar a todo el mundo que no hay límites más que los que uno mismo se fija. Buenas tardes, entonces. Antes de nada, quería daros la enhorabuena por vuestro trabajo y gracias a todo el mundo por recordarnos que no hay límites en nada de lo que nos propongamos, nada más los que nos fijemos cada uno de nosotros. Entonces, enhorabuena y vamos a empezar con unas cuantas preguntas, a ver qué opinión podéis tener de cada una de ellas. Una cosa que yo siempre me pregunto es, que dicen los sabios del lugar siempre y yo simplemente os lo refiero a vosotras, dicen que es más difícil ser profeta en la tierra de uno. ¿Es cierto? ¿Es más difícil ser profetas en vuestra tierra? Yo diría que en el caso mío, desde luego, no es así porque todavía resido en España, que es el lugar donde he nacido y me he formado, ¿no? Yo creo que depende enormemente del peso que la ciencia tenga en el país de origen y creo que si es ahora difícil ser profeta en la tierra es simplemente porque entre las prioridades nacionales probablemente no está la ciencia y entonces la gente joven que tenemos alrededor pues necesita irse a otro sitio donde la ciencia es mejor considerada, hay más medios y donde tienen más fácil el realizar una carrera. Pero yo creo que por lo menos en la gente de mi generación, donde ese problema no era tan brutal como es ahora por las condiciones de paro y demás, no es un problema definitivo. No sé si estáis todas de acuerdo con Mar. Yo añadiría... Un poco, de una perspectiva diferente en México, se celebra mucho lo que es la medicina, hay muchos médicos, pero sin embargo lo que es llevar a cabo los estudios clínicos, la creación de las farmacéuticas o desarrollo de medicinas nuevos, eso no es una de las prioridades o una de las industrias que se encuentran mucho en México. Entonces sí es muy difícil llegar como profeta platicando de nuevas medicinas o nuevos métodos de desarrollo, cuando realmente mucho de esas actividades se concentran en Estados Unidos y en Europa. Así Ana y que Victoria. en ese caso... Perdona, Anelia, gracias. Perdona. Ana y Victoria, ¿queríais comentar también algo? ¿No? Bueno, yo sí, por supuesto. Fíjate, la faceta de, obviamente, Estados Unidos es uno de los países que más invierte en investigación, con lo cual trabajar en investigación en Estados Unidos presenta una ventaja. Yo lo quería enfocar al liderazgo de la ciencia y liderar siempre es muy difícil y liderar como mujer es aún más difícil. O sea, de hecho, el 21% de los puestos en Estados Unidos de lo que se llama C-suite, ¿no? CEOs, CEOs, etcétera, son mujeres. Eso quiere decir que el 79% son hombres. Además, y ahí lo de profeta en su tierra que nos preguntaba Richard, a mi juicio es aún más difícil liderar cuando no estás en tu país, porque vas de alguna manera con desventaja. Porque parte de hacerte eficaz como líder es tener una red de apoyo, conocer muy bien la cultura y todo esto son elementos que tienes que desarrollar de cero cuando te trasladas a un país diferente. Se puede hacer, por supuesto, pero requiere un trabajo extra, en mi experiencia. Sí, completamente de acuerdo.
Estoy Y, totalmente de acuerdo. Algo que añadiría también es que a nivel ciencia siempre se piensa en 2 o 3 países, pero si tú piensas dónde está España en ciencia, está en una buena posición. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Mar. Desde la ciencia no se considera una de las prioridades y no se invierte lo que se debería invertir. Pero es verdad que yo creo que también tenemos una oportunidad muy grande en vendernos un poco más cara al exterior. Y yo creo que esto es algo que los españoles no hacemos en general, ya no solo a nivel ciencia, sino a nivel general. Con lo cual, cuando vemos el desarrollo de fármacos en España y un poco lo que decía Nelia, en México, en España estamos muchísimo más aventajados que muchísimos países de Europa, pero necesitamos vendernos más un poquito cara afuera. claro, y hablando un poco de lo que estabais diciendo ahora, de ser profeta en su tierra, me pregunto si el hecho de haber escogido un ámbito profesional científico lo hace aún más difícil que si fuera otro sector. La ciencia, a los que somos de letras, nos parece como inalcanzable, nos parece como, es decir, hacemos genuflexiones cada vez que vemos personas del mundo español, hispano, en ámbitos en puestos de liderazgo. Si son mujeres ya nos llena de orgullo y de satisfacción, sobre todo hoy en día, porque es por la dificultad añadida que siempre ha entrañado. Pero me pregunto si el hecho de que sea un ámbito científico es aún más difícil que en otros sectores. La verdad, bueno, yo aquí tengo alguna anécdota que contar y es que una de mis compañeras, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, que nos dedicamos a la tecnología, siempre nos contaba que ella empezó hace ya unos cuantos años y que empezó además, ella era ingeniero y empezó en el ámbito, ¿no?, más tecnológico, y que cuando cogía el teléfono, porque en aquel entonces llamaban los clientes por teléfono a la oficina, cuando cogía el teléfono se pensaban que era la secretaria, cuando ella era realmente era la ingeniero y era la que tenía la solución, ¿no? De esa situación a hoy en día, bueno, pues hemos evolucionado. Por ejemplo, en mi compañía hemos tenido varias presidentas mujeres. Ahora mismo la presidenta anterior nuestra era la directora general de Europa, Oriente Medio y África, con lo cual cada vez vemos, ¿no?, o sea, se puede ver, ¿no?, esta evolución. Yo también tengo otra anécdota y es que, bueno, yo desarrollé un proyecto de investigación que, bueno, con el que luego conseguí una patente. Y durante el verano cerraron, donde yo estaba trabajando, cerraron el laboratorio, no tenía a la gente que me suministraba los componentes electrónicos. Y entonces, como no podía parar, porque yo tenía un objetivo de entrega, me fui yo a comprar los componentes. Y cuando entré en la tienda de electrónica, me miraron, estaban todos hombres, y me miraron y me dijeron, ¿te has perdido? ¿Necesitas ir a algún sitio? Y dije, no, es que me voy a comprar estos componentes. Y entonces ya me vieron que, bueno, que entendía y que sabía, ¿no? Pero es cierto que yo estoy viendo una evolución a positivo y que cada vez tenemos mayor presencia, cada vez se nos respeta más en los ámbitos tecnológicos y bueno, espero que siga siendo así, que cada vez sea más. Sí. ¿Cómo habéis visto cada una de vosotras la evolución de la presencia de la mujer en vuestro sector concreto? Porque evidentemente algunas venís del mundo del farmacéutico, otros de la ingeniería, otras de la medicina. ¿Cómo lo habéis visto? En España hubo, yo creo, un antes y un después a partir del 2008. El 2008, vamos, seguimos siendo una presencia minoritaria en las instituciones que se dedican a la investigación, pero en 2008 se promulgó una ley, la Ley de Igualdad, que digamos que tiró de la manta y cambió mucho el terreno de juego, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? Pues, por ejemplo, bueno, todos los que trabajamos en sitios como institutos del CSIC, las universidades y demás, pertenecemos a la administración del Estado y consecuentemente seguimos las reglas para reclutar que se tienen generalmente aceptadas en la Administración General del Estado. En ese año, en esa ley, se decía que los tribunales para juzgar plazas en las universidades y en el CSIC, por ejemplo, tenían que ser paritarios desde el punto de vista de género. Entonces eso rompió ciertas cadenas de poder que hasta cierto punto eran endogámicas y estaban absolutamente masculinizadas, ¿no? Al tener que cumplir esa regla, de alguna manera entraban en el club otras personas que nunca habían pasado por allí, que eran las mujeres, ¿no? Y eso cambió completamente el panorama de promoción y de reclutamiento de mujeres para la investigación en general, no solamente ciencias, sino humanidades.
yo creo que eso fue un antes y un después importante. Y bueno, yo empiezo a ser vieja, ¿no? Yo tengo 61 años y claramente veo una diferencia en cómo eran las cosas en mi infancia y cómo son ahora. Sin ir más lejos, cuando yo tenía 10 años, 14 años, pues una mujer no podía tener una cuenta bancaria propia. El tanto por ciento de mujeres que trabajaban eran del veintitantos por ciento y ahora es del 50 y tantos por ciento. Directamente tenías que dejar de trabajar en la época de la dictadura. Si estabas casada no podías seguir trabajando. En fin, el panorama ha cambiado ostensiblemente, ¿no? Ahora tenemos una casi paridad, por ejemplo, entre las parlamentarias, ¿no? Y claramente las cifras han ido mejorando. Lentamente, porque 60 años son muchos años, ¿no? Pero poco a poco vamos aproximándonos a una igualdad. Todavía queda mucho recorrido, pero yo creo que nosotros podemos cambiar la realidad que tenemos a nuestro alrededor, con nuestro grupo de trabajo, con nuestra pareja, con nuestra familia, etcétera, ¿no? Pero finalmente tiene que haber leyes que regulen el derecho de las mujeres a estar en todos los sitios. Y esto se nota mucho porque digamos que cuando tienes una época de abundancia parece que hay para todos y entonces las mujeres entran a ser parte del juego. Pero cuando hay época de carencias, sistemáticamente son las mujeres las que se caen. Y esto, por ejemplo, en la pandemia resulta claro con las pérdidas de empleo y demás, ¿no? O sea que hay mucho trayecto por delante, pero bueno, pues efectivamente el 8 de marzo tiene una razón de ser de unas mujeres que murieron estando explotadas en un local, y desde esa situación y la de las sufragistas hasta el día de hoy, evidentemente la situación ha evolucionado. Que nos gustaría que fuera más rápido, sin duda alguna, pero evidentemente no podemos negar la mejora. Claramente. ¿Qué opináis las demás desde un contexto diferente en el que estáis y posiblemente con un cambio también generacional, hasta cierto punto que podáis habido vivir? Yo que vengo de farmacia, el mundo farmacéutico ha sido siempre muy femenino. Desde la carrera, yo cuando estudiaba la carrera, casi todas las que estábamos en clase éramos mujeres. Entonces, el mundo de farmacia, tú cuando miras y cuando Farmaindustria, por ejemplo, saca los porcentajes de hombres y mujeres, está la industria muy orgullosa porque hay casi una paridad de hombres y mujeres, pero la realidad es muy diferente, porque lo que hay que buscar es dónde está esa paridad y están los puestos inferiores de las compañías. Entonces, tenemos una oportunidad enorme, desde luego lo que es en la industria farmacéutica, de acelerar esa transición a que haya más mujeres en posiciones ejecutivas a alto nivel. Y si pensamos, por ejemplo, en los CEOs de las grandes compañías farmacéuticas, de las grandes, creo que hay 2 mujeres ahora únicamente. Con lo cual, todavía nos queda muchísimo terreno que abonar. Y en línea con lo que decía Mar, yo creo que necesitamos leyes, por supuesto, pero necesitamos urgentemente revisar el sistema educativo. Porque ahí es donde tenemos que empezar. Yo creo que cuando ya llegamos a mujeres que entran en el terreno laboral o mujeres que van a la universidad ya es tarde, porque la diferenciación de género y de igualdad y demás empieza en la infancia. Con lo cual yo abogo también que haya leyes, pero no solo para el mundo laboral, sino leyes educativas también. Nelia, me interesa saber también tu visión desde un punto de vista más americano. ¿Cómo, según el bagaje que tú llevas contigo, cómo lo has presenciado eso? Es algo que iba a comentar, agregándole a lo que decía Beatriz, porque el mundo farmacéutico lo he visto a través de lentes, se puede decir, de 25 años. Cuando empecé, habían muchísimos hombres, muy pocas mujeres en posiciones de liderazgo, y sí han cambiado poco a poco. Y se puede decir, yo vi un aceleramiento muy grande en cuanto a las mujeres en las posiciones de liderazgo, empezando quizás hace 10, 12 años que se empezaron a reconocer, empezaron a entrenar a muchas mujeres y más que nada las mujeres ayudándonos a otras para también subir a esos puestos de liderazgo. Pero lo que también se me hace muy interesante es que no es lo mismo en cuanto sales del sector farmacéutico a las otras partes médicas o de salud, se puede decir. Por ejemplo, trabajo mucho en lo que es de data, de salud y de los pacientes, la cosa de desarrollo de los medicamentos y también de inteligencia artificial. Y en esas áreas que son, se puede decir, un poco más fronterizas de novedades,
todavía hay una presencia muy, muy grande de muchos hombres y mucho menos mujeres en estas posiciones. El número de compañías que están empezando en estas áreas, muy pocas mujeres emprendedoras tienen inversionistas para sacar adelante sus proyectos, sus compañías. Así es que sigue siendo la farmacéutica en el mundo de salud un poco única, en que ha habido ese aceleramiento, pero me encantaría verlo un poquito más amplio en el sector de salud, que todavía no lo está. Sí, claro, es curioso porque una cosa es lo que tú puedas hacer como persona con todas tus capacidades, tus habilidades, que puedes ser superdotado, pero luego siempre está cómo te están visualizando los demás. Es el otro el que te tiene que... Y claro, si eso no cambia, es donde encontramos la verdadera traba, no en la capacidad de las personas, sino en la capacidad de los otros a aceptar la capacidad de un tercero. Ana y Victoria, estáis un poco calladitas. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que, escuchando a las compañeras. Mira, la primera CEO mundial en el sector farmacéutico se nombró en el 2017. Eso hace 4 años y fue Emma Walmsley para GSK. La segunda ha sido Belén Garijo en Merck. Hay 2 CEOs en grandes compañías mundiales. Es decir, que queda muchísimo camino por recorrer. Sí es cierto que cuando yo empecé en el sector hace 20 años, no había ni tan siquiera directores generales mundiales mujeres. Había muy poquitas, ahora ya hay directores generales mujeres. El sector salud está más representado de mujeres que de hombres, pero como decía Beatriz, conforme subes en niveles, miras alrededor y te encuentras en una reunión cuando estás en un C-level y alrededor tuyo solo hay hombres. Yo he estado en muchísimas reuniones donde soy la única mujer. Yo lo quiero llevar un poquito también al ámbito de la salud pública, ¿no? Que es donde estoy ahora, la salud es enorme desde hospitales, investigación, farmacéuticas y salud pública, que es un submundo. Y hacer una mención al liderazgo femenino en salud pública. Hay un estudio súper interesante de Conversation que analiza 200 países y de esos solamente un 10% de los líderes de esos países son mujeres. Y ha hecho una comparativa y ha mirado cómo ha sido la gestión de COVID en países con epidemiología similar y condicionantes socioeconómicos similares, liderados por una mujer y por un hombre. Y es arrasador. Solamente hay una excepción de un país y os digo que hay ejemplos de 200 países donde en situaciones similares demográficas y económicas el liderazgo de la mujer en salud pública ha permitido que se consigan menos infecciones y menos muertes. Es decir, que no solo en los niveles más abajo, sino arriba, la mujer puede hacer un impacto realmente muy grande. ¿Nos dirás qué países? No nos tengas en ascuas. Bueno, Nueva Zelanda, Taiwán, Alemania, Hong Kong, Noruega, Bélgica es la única excepción, Finlandia y Bangladesh. Si tú comparas, por ejemplo, Alemania con Francia o con el Reino Unido, devastador. Comparas, por ejemplo, Hong Kong con Singapur, que son niveles similares y puedo seguir, no tengo aquí la lista delante de mí, no me la sé de memoria, pero resulta realmente muy interesante ver cómo una mujer en un nivel alto realmente entiende muy bien la salud. Yo que estoy tecnológico y estoy en el lado opuesto, ¿no?, de los que estudiasteis farmacia. Yo en mi caso cuando estudié éramos en clase 100 alumnos y éramos 10 chicas. Éramos un 10% de mujeres. Yo cogí la especialidad de automática electrónica, que además era como la más, donde aún había todavía un sesgo mayor, ¿no?, hacia, o sea, menos mujeres. Yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho vosotras y que además, digamos que yo veo 2 ámbitos claros, ¿no? Lo que es el doméstico más, digamos, personal, que empieza desde el colegio, la educación, y luego el ámbito empresarial. Yo tengo la suerte, la verdad, que en mi empresa, en el sector IT, se está poniendo mucho foco en lo que es toda la diversidad e inclusión de la mujer. Tenemos medidas específicas. Y las medidas, además, empiezan desde, digamos, acercamiento en los colegios, a llevar a los colegios todo lo que es las tecnologías, la inteligencia artificial, para que desde pequeños los niños, las niñas, estén cerca de todo lo que son todas las carreras STEM y digamos, les generemos ese gusanillo para que elijan, ¿no?, este tipo de carreras. Y es, yo creo, también muy importante el dar visibilidad.
dar visibilidad con ejemplos de otras mujeres que han logrado, ¿no? Desarrollar su carrera, llegar a estos altos niveles que estamos diciendo que todavía echamos en falta que haya más mujeres, ¿no? Dar esa visibilidad. También es cierto que en mi empresa nosotros hemos tenido una CEO mujer que se acaba de retirar el año pasado, y tenemos muchas mujeres en puestos de alta responsabilidad que se cuidan mucho. Entonces, es cierto que aunque digamos que la bolsa todavía de personas, hay más hombres que mujeres, pero es verdad que luego se cuida mucho y se fomenta mucho todo lo que es la inclusión y el empoderamiento de la mujer. Yo creo que has dicho, Victoria, hablar de role models, y yo creo que eso es clave para las niñas y también para las mujeres, porque a mí todavía muchas mujeres que están en la empresa, que son más jóvenes, me comentan, bueno, entonces si tú puedes tener hijas y tener una carrera profesional, entonces yo también puedo. Y a mí me sorprende, digo, estamos en el siglo XXI, ¿cómo preguntáis estas cosas? Pero eso todavía está en la cabeza de muchas mujeres. Entonces, tener role models y que sigamos hablando y que las niñas y las mujeres jóvenes que empiezan en el mundo laboral tengan esos role models, yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que seguir haciendo. Y la otra añadiría, y ya te dejamos hablar, que nos has animado, Richard, y hemos cogido aquí carrerilla, es el networking. Sois vosotras las protagonistas, está muy bien. El networking femenino, ayudarnos las unas a las otras. A veces las mujeres somos tan orientadas a resultados que cuando acabas de trabajar te vas con tu familia, tus hijos, tus amigos, y estás como solamente orientada a como dar resultados, ¿no? Y yo he aprendido que la generosidad de tiempo, de irte a tomar un café y escuchar a una compañera y hacerle coaching, de que luego ella te lo haga a ti y hacer red y fomentar esas relaciones profesionales es clave. Hablando de temas de trabajo y creando esa red que te permite crecer como profesional, algo que yo he aprendido mucho observando a mis compañeros hombres, que dedicaban más tiempo de su vida en general a eso que yo dedicaba tradicionalmente. Completamente de acuerdo. Nada más un punto para añadir, Ana, es muy importante no nada más la red social, pero sino ser campeones unas para las otras, en poder pedir la ayuda, en poder exigir lo que es justo y también cambiar las perspectivas, porque sí, muchas veces he estado yo en muchas juntas de recursos humanos de varias a varios niveles en que la percepción de un trabajador, ya sea el mismo trabajo, si lo cumple una mujer o lo cumple un hombre, las percepciones son muy diferentes. Así es que siendo campeonas para unas a las otras en esas situaciones, también es lo que hace falta para cerrar la red, como tú dices, y realmente tener impacto. Sí. Yo creo que también es importante. Las mujeres somos más exigentes entre nosotras. Digamos que nos sacamos más, ¿no? Áreas de mejora entre nosotras, ¿no? Por decirlo así. Otra cosa que os quería comentar que me parece además muy interesante, y es que, por ejemplo, en nuestra empresa estamos también buscando lo que llamamos el male allyship para mujeres. Es decir, además de esa red fundamental que estáis comentando entre nosotras, también tener apoyos fundamentales y tener aliados entre los hombres que favorezcan el que se nos dé visibilidad para esos otros puestos que estáis comentando vosotras, ¿no? Que la carrera sigamos subiendo, ¿no? Y rompamos... Es fundamental porque de hecho ellos tienen el poder, es decir, que tú tienes que tener aliados dentro del poder, si no todo deviene muchísimo más difícil, ¿no? A mí me gustaría mencionar aquí que efectivamente esa solidaridad entre mujeres es muy necesaria, ese networking es muy necesario a nivel profesional, pero me gustaría hacer mención explícita a las anteriores generaciones, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no podría haber hecho el postdoc que hice en una época que es muy crítica cuando te estás labrando el porvenir si no hubiera sido por la ayuda de mi madre y de mi hermana en particular, ¿no? Bueno, yo estaba en Oxford no había guarderías en el momento en el que yo estaba de postdoc, parece sorprendente, claro, hoy en día te parece que es una cosa de ciencia ficción, pero de hecho no había guarderías, ¿no? Entonces, bueno, pues mi madre se tuvo que quedar con mi hija 3 meses hasta que abrieron la primera guardería en Oxford, y después yo tenía continuos experimentos en Grenoble, con lo cual una vez al mes tenía que viajar a Grenoble. Mi marido estaba trabajando en SIFT, en Oxford también, y era imposible contar con él, con lo cual yo tenía que coger a mi hija con 5 meses, 6 meses, así hasta que tuvo 3 años, y antes de irme a Grenoble yo pasaba por Madrid y dejaba
mi hija con mi madre y con mi hermana. Sin su ayuda yo no podría estar aquí, definitivamente. Entonces yo creo que hay un agradecimiento a las generaciones anteriores que renunciaron a muchas cosas justamente para que mi generación diera el primer paso y saltara para arriba, ¿no? Y yo creo que eso les hace merecedores de un homenaje, ¿no? Al menos. Sobre todo Bueno, a las venideras generaciones que ni por asomo pueden imaginarse cómo era esa situación Claro. antes. Claro, eso tienen que, el boca a oído tiene que circular, Sí. porque si no es la única manera en la que puedan saber exactamente cómo era la situación, ¿no? No, y Yo yo creo estoy de que acuerdo totalmente con Mar. Vamos, yo digo siempre que yo sin mis padres y mis suegros, yo no estaría donde estoy, porque al final nos han ayudado muchísimo con las niñas. Y algo más que añadiría a lo que hemos hablado del networking, del role model y de todo, es el poder expresar verbalmente lo que nosotras queremos. Y eso es algo que los hombres lo hacen muy bien. Si ellos quieren una promoción, se van a su jefe y dicen, oye, mira, yo espero en 6 meses estar aquí. Mientras que nosotras tendemos más, por lo general, siempre habrá excepciones, pero las mujeres en general decimos, oye, yo trabajo y seguro que van a valorar mi trabajo y por eso me van a promocionar porque van a valorar mi trabajo. Y ahí tenemos que ser un poquito más echadas para adelante, si queréis, para de verdad expresar qué es lo que queremos y para cuándo y cómo lo queremos y pedir ayuda en qué necesito desarrollarme, cuáles son mis áreas de mejora para poder llegar a esta posición que es la que me gustaría. Y luego de lo que habéis comentado, no puedo estar más de acuerdo también en lo que habéis comentado de hombres, de tener a los hombres como aliados. Nosotros en Pfizer hemos lanzado un programa que es hombres como aliados, porque al final ellos son los que están en las posiciones más elevadas, con lo cual son los que siguen tomando las decisiones de promoción. Aunque últimamente hemos hecho, como ha comentado Marco, la ley de igualdad en España, en nuestra compañía tenemos paneles que son diversos para asegurarnos que el pool de candidatos es diverso y que al final la selección se hace de una manera mucho más equitativa. Pues Beatriz, me encanta lo que estás diciendo, porque además eso de recurrir al otro para ayudar a luchar con tu campaña me barre un poco, como os decimos en inglés, hacia mi casa para el tema lingüístico. Hablabais antes de la niña, pues la niña a mis ojos lamentablemente es en la lengua española, porque para eso estoy en el Instituto Cervantes y como estáis vosotros aquí, grandes campeonas en puestos de liderazgo y de responsabilidad internacional, quería preguntaros algo que normalmente no tengo la oportunidad de hacer. Una de las cosas que normalmente, una de las grandes interrogantes que nos plantean el Instituto Cervantes, puesto que ya sabéis que lo que hacemos es la diseminamos y difundimos y promocionamos la lengua española y la cultura en español por el mundo, nos achacan a veces, o nos preguntan, porque tampoco es culpa nuestra, por qué realmente el español no tiene esa posición de liderazgo que tiene el inglés. Entonces, yo me pregunto siempre, ¿qué se puede hacer para que el español adquiera ese lugar preeminente? Porque yo sé que en muchos de vuestros campos os instan, por no decir os fuerzan a escribir incluso en inglés, porque es la lengua más valorada en algunos de los ámbitos. ¿Qué podéis decirme acerca de eso? ¿Es cierto? Sí, bueno, pero yo creo que no es tampoco necesariamente una obligación, es un asunto de ser operativos. Yo, por ejemplo, pues trabajo en España, pero en mi grupo se habla en inglés. ¿Y por qué se habla en inglés? Porque tengo un italiano, 3 chinos, 2 españoles y entonces es la lengua franca, ¿no? Yo creo que esa situación actual es el resultado de una historia anterior, ¿no? Y es donde se ha hecho la mejor ciencia, y la mejor ciencia desde la Segunda Guerra Mundial se ha hecho en países anglosajones, tienen una tradición científica mucho más importante de la que tenemos los países donde hablamos español, y entonces consecuentemente es la lengua que se ha impuesto. Y bueno, este es el devenir de la historia. Antes de la Segunda Guerra Mundial se hacía una ciencia estupenda en Alemania, que se sigue haciendo, pero su rol en el mundo era otro, y entonces había muchas revistas científicas que se publicaban en alemán. La lengua tradicional de la diplomacia ha sido el francés y ha perdido también peso en ese sentido. Es decir, yo creo que son dinámicas casi inevitables porque suelen tener razones que no son de simple elección, es porque alguien domina un campo y entonces impone su saber en su lengua materna. Y ahora ni siquiera es así, porque hay mucha más gente que utilizamos el inglés como lengua de trabajo que los propios que son nativos hablantes de inglés, ¿no? Y entonces yo personalmente creo que es muy difícil
volver a tener el español como la lengua predominante en ciencia. Me parece que es una batalla perdida, de alguna manera. Pero voy a dar un... A ver, te damos. No, Beatriz, tú primero. No, gracias. Iba a decir, bueno, el inglés al fin y al cabo es el idioma de negocios en todos los ámbitos. Yo creo que no solo en ciencias, sino en todas las industrias es el idioma de negocios. Sí. Y luego es cierto que cuando piensas en ciencia, las revistas científicas más prestigiosas del mundo son anglosajonas. Entonces, ahí, ¿cómo podríamos cambiar eso? Bueno, pues desarrollando una revista científica con un peso enorme en español para que también se publique en español, cosa que yo lo veo bastante complicado, como dice Mara, a estas alturas, y no podemos negar, si las revistas científicas más prestigiosas son en inglés, al final a nivel mundial se va a seguir publicando ciencia en inglés. Yo tengo una reflexión y fíjate, la tuve esta, Mar, hablando contigo, me inspiraste muchísimo porque yo creo, Richard, que desafortunadamente el lenguaje de la investigación básica, la investigación es global, entonces necesitas una herramienta de comunicación global y a día de hoy pues esa herramienta es el inglés, es como muy práctico, te permite que algo que has escrito se lo puedes mandar a tus colegas de cualquier parte del mundo y todos van a entender lo mismo. Ahora bien, esto es investigación básica, cuando tú te vas avanzando, sobre todo en el área médica, a la investigación más cerca del paciente, en el área de salud, la comunicación con el paciente es clave, en cambio ahí es muy diferente. Los pacientes, por varias razones. En primer lugar, no todo el mundo habla inglés a nivel de paciente. En segundo lugar, la conexión emocional a la hora de comunicar es muy importante y tú emocionalmente conectas con tu cultura. Cuando quieres saber de tu enfermedad, si alguien te lo explica en tu cultura, es mucho más relevante. Y luego, en tercer lugar, yo pienso que la comunicación es una historia. Entonces, las historias en tu idioma razonan mejor. Entonces, la comunicación en salud de cara al paciente, de cara al usuario final, tiene un papel muy relevante en español, Richard, y eso no se lo va a quitar nadie, en español, en francés o en alemán, en el idioma local. Aparte que hay elementos, la salud es un ámbito muy regulado, entran elementos de política local, de acceso, de precios regulatorios, y todo esto se comunica en el idioma local, ¿no? Entonces, ese ámbito lo va a seguir teniendo, pero claro, el origen, lo que es la parte más básica, más de discovery, pues, Richard, claro, el inglés... Si realmente os estoy utilizando, porque nosotros hacemos nuestras publicaciones en bilingüe, porque claro, las haces en inglés para que te lea más gente, las haces en español porque realmente quieres que tu español sea lo que se lea también, pero realmente, por eso decía antes que me parecía interesante la idea de que recurrierais a los hombres como aliados, porque nosotros también recurrimos al inglés como aliado de difusión. Por eso me pareció una analogía bastante curiosa. Voy a hacer unas preguntas cambiando de tema para volver a vosotras. Ya, una. Vamos a ver qué me podéis contar. Venga, empezamos con Ana, que me apetece escuchar puntos de vista específicos de vuestra experiencia concreta en vuestro ámbito, ¿no? Porque todos asociamos, Ana, la ciencia al trabajo de laboratorio, pero ¿qué otros elementos son más desconocidos de la ciencia en tu experiencia? Es cierto que uno, sobre todo las niñas, piensan en un investigador y piensan en alguien con la bata blanca en el laboratorio, haciendo experimentos, leyendo artículos, ¿no? Y esto es una parte de la investigación, pero en medicina la investigación de desarrollo, por ejemplo, de medicamentos, es una investigación que integra elementos totalmente diferentes, como la epidemiología, la estadística, el análisis de datos, la gestión de proyectos, la calidad. Y si luego sigues pasando a lo que es el acceso de los medicamentos a los pacientes, integras marketing, integras ventas, integras desarrollo de negocio, integras business intelligence. Y si además de todo eso contemplas lo que otras organizaciones de todas formas necesitan, es decir, el responsable de recursos humanos en una compañía farmacéutica, la persona que lleva desarrollo de personas, pues hay muchas personas con un background en biología porque entienden los conocimientos que son necesarios para la parte de formación, y también las hay en legal, porque por ejemplo todo el análisis de propiedad intelectual es tremendamente complejo y tanto requiere de elementos legales como de elementos técnicos. Es decir, mi aprendizaje ha sido, yo cuando empecé farmacia me encantaba la investigación y siempre me vi trabajando en un laboratorio, y luego yo creo que soy demasiado poco paciente para un laboratorio, quiero transformar más rápido, y me di cuenta que se puede impactar en ciencia a través de la combinación con muchas otras disciplinas, y a mí es algo que me ha parecido muy interesante porque te permite en un sector yo he tenido 5 carreras totalmente diferentes en el mismo sector y es algo muy versátil, muy interesante.
Sí, sí, qué bien. Victoria, ¿y tú que, por ejemplo, trabajas en el ámbito de la tecnología ayudando a clientes a transformarse digitalmente, cuáles son para ti las principales palancas en este área? Bueno, Hablamos de IBM, nada menos. la verdad es que, Richard, ahora mismo además nos encontramos en un momento histórico y totalmente disruptivo, ¿no? Y que ha llevado a acelerar incluso la transformación digital en todos los ámbitos profesionales, personales y académicos, a acelerarlo, ¿no? Tenemos tres grandes palancas, por resumirlo. Por un lado estaría la analítica avanzada, que son soluciones que nos ayudan a digerir esta explosión de datos que vivimos precisamente por esta transformación digital. Esta analítica avanzada, ¿a qué nos ayuda? Pues nos ayuda a tomar decisiones más informadas y pone el dato en el centro de la ventaja competitiva. Por otro lado, y que va totalmente de la mano hoy en día, todas las técnicas de inteligencia artificial, que son técnicas y soluciones que aprenden y que amplían estas capacidades analíticas mediante, por ejemplo, modelos predictivos. Y además pueden interactuar con nosotros de una forma natural, entienden el lenguaje natural, digamos, ¿no? Con lo cual acerca también aún más la tecnología a todos los ámbitos y a todas las personas tengan mayor o menor conocimiento, digamos, técnico. Y por último, en nuestro ámbito es fundamental también la nube híbrida. La nube lo que hace es que nos da mayor rapidez en lo que es la implantación de las soluciones, mayor flexibilidad y además simplifica todo lo que es la gestión. Ay, ¿cómo se ha quedado a todo el mundo la cabeza? Porque yo de repente estoy intentando digerirlo poco a poco. Lo de la nube híbrida me has dejado loco ya directamente. Pero bueno, Beatriz, a ver, la ciencia ha tenido, tendrá una importancia crucial y vital en el campo de la salud, evidentemente, pero ¿en qué otros campos tiene importancia? Te lo digo porque te pregunto esto, te lo digo porque con la pandemia hemos visto un claro impacto económico a nivel mundial. ¿Tú crees que la ciencia es la que ayuda a recuperar la economía? Bueno, a raíz de la pandemia, lo que se ha visto es que ha habido muchísimas industrias y muchos negocios que se han parado. Y hasta que no haya una solución al virus, a COVID-19, bueno, pues es difícil que esa industria se recupere. Entonces, la ciencia en este caso lo que ha demostrado es que es un valor básico en la economía mundial también. Yo creo que sin salud es muy difícil que los negocios también tiren, igual que las personas, que se tire hacia adelante y se sigan desarrollando. Y la ciencia en este caso lo que ha demostrado es que con muchísima colaboración público-privada, con muchísima inversión, ya no solo económica, sino de personas y de trabajo y de horas detrás, bueno, pues ha aportado una solución tanto a nivel tratamientos, a nivel desarrollo de test diagnósticos, a nivel de vacunas, que va a permitir una vuelta no a la normalidad que teníamos antes, sino a una nueva normalidad que bueno, ya estamos casi viendo la luz al final del túnel. Entonces, la ciencia ha demostrado, yo creo que una vez más, el impacto que tiene en la sociedad. Ya no solo en la salud de las personas, sino en la sociedad en general. Sí, claro. Mar, vamos a ver, como lideras el buque insignia del grafeno en España, ¿no? Explícanos por qué es una iniciativa tan importante. Bueno, esto es un experimento europeo con una tipología de proyectos europeos que no existía hasta la fecha, ¿no? El buque insignia es efectivamente la flagship de grafeno y hay 3 proyectos en Europa que funcionan sobre la misma base. Es un proyecto de entrada con un tiempo de realización muy largo, muy inhabitual para que son los proyectos que están financiados por Europa. Este dura 10 años y tiene una dotación de 1.000 millones de euros, ¿no? O sea que es bastante dinero. Y bueno, ¿qué es lo que se pretendía con esta nueva tipología de proyectos de investigación? Pues bueno, básicamente Europa era consciente de que tenía el liderazgo científico sobre un nuevo material, que es el grafeno, que habría amplias posibilidades de desarrollos de otras tecnologías basadas en este material. Y bueno, se trataba de intentar acelerar el paso del liderazgo en términos científicos a un liderazgo tecnológico e industrial en la materia. Y entonces, bueno, se consideró
que además de seguir desarrollando la mejor ciencia que era posible hacer en este contexto de materiales, y en particular con el material grafeno, pues podría ser una buena idea el invertir dinero y que los científicos trabajaran conjuntamente con empresas. Y estamos en el año 7 y efectivamente el desarrollo ha sido increíble y está ya empezando a ser utilizado por compañías, ¿no? Muy en particular por asuntos en el área de biosensing, en el área también de optoelectrónica y demás. Entonces, básicamente, esta es la peculiaridad que tiene este proyecto. Hay 150 grupos de investigación trabajando dentro de él, en diferentes áreas, aproximadamente son como 10-12 áreas científicas. Una de ellas es el área del desarrollo del material, que es la que yo lidero dentro del proyecto en Europa. ¿Y podrías decir que se están cumpliendo las expectativas creadas al principio? Yo creo que se están cumpliendo bastantes expectativas a las que se aspiraba en primera instancia, ¿no? Sin embargo, está resultando complicado la implantación de nuevas tecnologías en industrias, por ejemplo, como la electrónica, que llevan 60 años invirtiendo de una manera desmedida en llegar a tener pues, la microelectrónica que tenemos a día de hoy, que nos permite estar comunicándonos con un pequeño portátil desde nuestra mesa. Entonces esa inversión no se puede tirar a la basura y entonces digamos que se está optando más que por unas prácticas de sustitución en las fábricas, en particular de microelectrónica, de los materiales típicos que se utilizan, que son semiconductores, silicios y demás, en integrar al grafeno para mejorar esas tecnologías. Ese ha sido el cambio que se ha visto conveniente operar dentro de este proyecto, ¿no? Entonces, ahora la ambición es integrarlo para mejorar la electrónica convencional, más que generar una nueva electrónica, ¿no? Claro, pero eso es lo interesante, ver resultados tiene que ser muy satisfactorio. La verdad es que sí. Sí. La verdad es que sí. Pues yo siempre digo que he tomado las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida desde el punto de vista profesional bastante con la cabeza, pero en el fondo todas ellas han estado mediadas por la pasión. Y es la pasión que uno siente cuando está en el laboratorio y son las 2 de la mañana y decides que te quedas hasta las 3 porque quieres ver qué sale en ese punto siguiente, ¿no? Y entonces eso es un sentimiento que a mí me parece único, ¿no? Y que yo lo he sentido muchísimas veces en mi vida, tener la sensación de que si te quedas toda la noche, seguramente vas a dar con la solución, ¿no? Y ese nerviosismo, esa impaciencia a mí me parece fundamental mantenerla incluso con los años que tengo ahora, ¿no? Muy bien, pues enhorabuena. Nelia, has trabajado en investigación biomédica, en consultoría y también en esta última etapa en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la biomedicina. Vamos a ver, ¿cuáles son los grandes avances que se han producido en este área y cuáles son los principales retos? Pues afortunadamente, hablando de la pasión que mencionó Mar, esta ha sido una área completa, se puede decir, una pasión muy grande mía, porque uno de los retos en cosa de la farmacéutica y medicina por mucho tiempo que todos nosotros hemos estado tratando de llegar a ese reto muy grande es la medicina personalizada, se puede decir, de saber cómo llevar a cabo y hacer la combinación de la droga perfecta, la medicina perfecta con el individuo que lo necesita a la hora que lo necesita, ¿verdad? Sí. Y para mí los últimos 5 años y especialmente el último año ha sido algo impresionante porque tanto la tecnología digital, los conocimientos médicos, los conocimientos de la data, todo se ha juntado en una manera que nunca lo hemos tenido en la historia, la verdad. Y lo más grande que ha cambiado en los últimos 5 años es que se puede decir un cambio grande de paradigma en la cosa del desarrollo de medicamentos es, en vez de enfocarnos en el doctor que está tratando al paciente, es empezar con el paciente. Y ese fue un cambio que parece sencillo hablar de él, pero realmente fue revolucionario para muchas de las farmacéuticas,
Y mucho empezó en cosas tan sencillas como dónde escoger, dónde se van a hacer los estudios clínicos para los desarrollos de las medicinas. Antes empezaban, pues, quiénes son los doctores que conocemos bien en tales enfermedades, y ahora es completamente lo opuesto, es decir, dónde están los pacientes que tienen estas enfermedades y de allí llevar a cabo otras cosas. También ha cambiado mucho el énfasis de, en vez de que un paciente vaya a donde están los estudios clínicos, ahora es llevar los estudios clínicos a donde están los pacientes. Y mucha gente no se da cuenta que todo este cambio y toda la infraestructura y las cosas operacionales que se han llevado a cabo en los últimos 5 años fue mucho de las razones por cual pudimos desarrollar muchas de las vacunas y muchas de las medicinas tan rápidamente para esta pandemia. Ha sido la culminación, se puede decir, de adoptar todos estos avances, y ha sido un resultado fenomenal de poder tener unas vacunas tan rápidas, y para mí ha sido algo, como Mar decía, estás viendo realmente el impacto de todo lo que has hecho a través de tu carrera, de avanzar muchas cosas, y es la combinación, como digo, de la analítica avanzada, como decía Victoria, de la data, de la tecnología y de la medicina, que realmente nos ha preparado para la pandemia que ahora nos enfrenta. Yo creo que también, aparte de la satisfacción de ver los resultados, también yo creo que el trabajo en equipo también ha sido una cuestión que valoramos más ahora que antes, porque realmente, a pesar de que estemos separados por pantallas la mitad de las veces, pero creo que es una cuestión que al principio fue un micro reto, pero ahora es una maxi ayuda, yo creo. Y hablando de retos, Ana, en tu ámbito, ¿cuáles son los grandes retos científicos y cómo se puede acelerar una respuesta? Pues voy a ir de lo inmediato a lo largo, en 3 cosas, en 3 pasos. Reto inmediato, pues tenemos que hablar de COVID. Hemos tenido un logro sin precedentes, 4 vacunas aprobadas en menos de un año, no se había conseguido nunca antes, pero tenemos un reto sin precedentes, vacunar a una población mundial de todas las edades. Es un reto tremendo lo que tenemos por delante y nos queda mucho trabajo para conseguirlo, no solo de investigación, sino de financiación, colaboración público-privada, etc. Pero esto es lo inmediato. Lo siguiente, cada año se infectan 1,7 millones de personas de SIDA y mueren 1,5 millones de personas de tuberculosis. Solo hay una vacuna que lleva 100 años aprobadas. Las enfermedades infecciosas son un gran reto y además es un reto global, lo cual lo hace muy difícil porque exige la colaboración mundial, que es mucho más difícil que resolver un problema de salud en tu país en concreto. Y ahora me voy a lo tercero. Y no es para deprimir, es simplemente para... Yo soy muy optimista, lo que pasa es que soy optimista realista, es decir, me gustan los datos, yo soy muy científica en mi análisis de los temas. La esperanza de vida se sitúa en España, pero está relativamente similar en países desarrollados, en 86 años. La esperanza de vida saludable son 20 años menos, 66 en mujeres. Es decir, estamos viviendo 20 años con alguna discapacidad, ya sea mental o física, depresión, fatiga o trastornos físicos. Solamente un 3% del presupuesto en salud se dedica a prevención. Y esto es un grandísimo reto porque estamos curando enfermedades en vez de intentando proteger la salud. Algo de lo que cuando yo estudiaba farmacia hace casi 30 años, hablábamos, transformar la inversión. Y creo que es fundamental para, de verdad, vivir con salud plena todos estos años. Sí, claramente. Muchas gracias. Vamos con Victoria. Victoria, voy a hacerte la misma pregunta. ¿Qué retos hay en tu ámbito? Porque claro, cada una procedéis de un ámbito, para mí, a cual más difícil, pero también desconocido. Entonces, para ti, evidentemente, no tienen por qué ser los retos los mismos que los de las demás participantes. Dinos, por favor, en tu ámbito, qué es lo que resulta como la frontera infranqueable o ese sitio al que os gustaría llegar, pero que os cuesta mucho llegar. Bueno, por un lado está el poder llegar con la misma celeridad que nos piden ahora mismo los cambios actuales disruptivos que comentábamos antes, poder llegar a ayudar a nuestros clientes
a que encuentren soluciones, nuevos modelos de negocio que se adapte a la nueva normalidad o a la nueva situación que nos ha tocado vivir. Y por otro lado, algo más técnico sería el continuar avanzando en todo lo que es la capacidad tecnológica. Es cierto que nosotros desde IBM sí que estamos trabajando ya en ello, es todo el área de tecnología cuántica. O sea, ir más allá de lo que pueda ser la computación tradicional de ceros y unos y evolucionar hacia un modelo de tecnología cuántica donde ya entramos con otras variables, ¿no? Otro tipo de física cuántica. Pero yo creo que debe ser muy difícil, Victoria, porque escuchándote decir eso, claro, buscar soluciones para una nueva realidad requiere un nivel de inversión por las empresas que las adquieran muy grandes, con lo cual, si tus amigas aquí presentes farmacéuticas se dan demasiada prisa, pues os chafan el negocio, me imagino, porque claro, ¿por qué van a invertir muchísimo si de repente la vida va a volver a una normalidad anterior, ¿no? Bueno, la verdad es que también tengo que decir, eso me acabas de dar otra idea, y es que también la tecnología cuántica además ayudará para todo el desarrollo de nuevos fármacos, con lo cual ayudará también mucho a todas mis compañeras que están aquí en el ámbito. Di que sí, esa es la solidaridad, ¿no?, de la que hablábamos. No, y de hecho, he de decir que en Pfizer tenemos colaboraciones con IBM a nivel desarrollo de fármacos y Big Data y todo. O sea que esas colaboraciones existen ya. Pero bueno, y yendo contigo... Sí. Una cosa, Richard, que yo creo que te va a gustar, y es que además nuestro director general, que lleva todos los laboratorios de IBM a nivel mundial, es español. ¡Anda, qué bien! Estados Unidos es español, sí, que también es un poco, bueno, el orgullo nuestro, ¿no?, de llevar nuestras fronteras y de liderar toda esta nueva tecnología y los nuevos paradigmas que vamos a encontrar de manos de españoles. Pues te agradezco la invitación y la acepto. Yo acepto todas las invitaciones, ya sabes. O sea que no, seguimos en ello. Beatriz, ya que estamos con el micrófono candente, paradójicamente la industria farmacéutica, ya que hablábamos de las vuestras, pues no siempre ha tenido muy buena imagen, ¿no? Lo primero que se me viene a la cabeza es una vacuna, entonces un pinchazo. Entonces, claro, ahora la vacuna es muy buena noticia, pero cuando éramos pequeños echábamos a correr, ¿no?, de las vacunas. Sin embargo, si algo nos ha enseñado esta pandemia es que su labor ha sido clave, eso lo tenemos muy claro. Sin su contribución no hubieran sido posibles los desarrollos de los tests, que todos los que se están haciendo, las vacunas y tratamientos. ¿Crees que es un punto de inflexión y que se reconocerá ese valor más por parte de la sociedad que a partir de ahora? Sí, yo creo que lo que ha ocurrido durante el último año ya es que se ha hablado muchísimo más de ciencia en un lenguaje mucho más llano. Toda la población está oyendo el desarrollo de las vacunas, se está oyendo cómo se desarrolla una vacuna, cómo se desarrolla un fármaco, con lo cual eso primero está ayudando a entender mucho más la ciencia, porque el lenguaje que se ha utilizado a nivel de medios y por las farmacéuticas, todo es un lenguaje mucho más de calle, para que se entienda. Yo creo que lo que ha ayudado también es que ha habido, y lo hemos comentado antes, ha habido mucha más colaboración público-privada, con lo cual se ha puesto el valor de ese trabajo en equipo para desarrollar nuevos fármacos. Y entonces, esas dos cosas lo que hacen es que la sociedad entienda mucho más la ciencia y entienda muchísimo más el valor de la ciencia. Con lo cual, se está viendo ya que hay un repunte en la reputación de las compañías farmacéuticas. Otra de las cosas que me gustaría comentar, en el caso de Pfizer, por ejemplo, hemos hecho algo durante el desarrollo de las vacunas que no es algo que se hiciera en el pasado, y es comunicar de manera muy transparente cada paso que estábamos dando, cada dato que teníamos. Y eso no es algo que se hiciera antes, con lo cual, como decía, se entiende muchísimo más lo que es el desarrollo de un fármaco. Y la reputación, ya lo estamos viendo, el otro día estuvimos mirando resultados de Pfizer a nivel reputacional y ha habido una clara mejora de la reputación de nuestra compañía. De lo cual estamos muy orgullosos, claro. Cuando has dicho desarrollo de fármacos, me acuerdo de algo que escuché decir a Ana Céspedes en alguna entrevista, que en algunos medicamentos, algunas soluciones farmacológicas tardan como 10 años en elaborarse, o 15 años incluso. Sí, y eso es otro de los retos que nos habíamos propuesto a nivel como compañía, para nosotros como Pfizer, junto con BioNTech, en la colaboración era acelerar al máximo el desarrollo de la vacuna. Y lo que se ha conseguido con las vacunas, o sea, en menos de un año, como decía Ana, tenemos 4 vacunas aprobadas. Esto es impensable hace un año. Con lo cual, esto también está haciendo que nos replanteemos cómo desarrollamos fármacos. Y ahora nosotros en Pfizer tenemos unos objetivos
muchísimos más agresivos de acelerar el desarrollo de los fármacos, porque la realidad es que hay una necesidad médica, sobre todo hay muchas enfermedades que no hay tratamientos y con la manera en que hemos desarrollado las vacunas, bueno, pues vemos que podemos acelerar muchísimo más el desarrollo de fármacos, con lo cual esta pandemia no solo ha cambiado el paradigma del desarrollo de vacunas cara a futuro, sino también hay un nuevo replanteamiento en las compañías, por lo menos en la mía, en Pfizer, de cómo vamos a trabajar en el futuro. Muy bien, pues nos encantará saberlo y que nos pongáis todas las vacunas del mundo para poder contarlo a nuestros nietos dentro de unos cuantos años. Vamos a ver, Mar, además de ser vicerrectora de difusión de intercambio científico de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, de liderar el buque insignia del grafeno en España, también eres una de las investigadoras y líderes del CSIC más comprometidas con incrementar la visibilidad de la mujer. ¿Qué te motivó a adquirir ese compromiso ya en 2008? Bueno, la verdad es que esto viene de antes. Verás, yo recuerdo que en 2002 estaba haciendo un experimento por la noche. Yo, bueno, acababa de llegar casi hacía poco al instituto donde estoy ahora. Y bueno, pues era un experimento de tener que bajar la temperatura, cosa que era muy lenta y total, que llegabas a las 8 de la mañana, pero cuando tenía las condiciones de empezar a medir eran las 10 de la noche o las 11, ¿no? Y bueno, pues yo empecé a ver memorias del instituto, ¿no? Y entonces, bueno, pues caí en la cuenta de lo obvio, ¿no? Que es que en un edificio donde trabajaban como 400 personas, de las cuales 100 tenían posiciones permanentes, pues no había ni una sola mujer que fuera profesora o profesor, ¿no? Y entonces, pues claro, leyendo las memorias, pues ves los currícula de la gente y dices, bueno, ¿y esto por qué es? Que algo me está fallando, ¿no? No podía entender qué era lo que estaba pasando para no tener ni un solo ejemplo de una persona de investigación dentro de un instituto que era grande. Bueno, el caso es que por pura casualidad o serendipia, se estaban celebrando elecciones a representantes de personal en el CSIC. Y eso permitía, en aquella época esa información no era pública y desde luego no la tenías a golpe de tecla, había unos listados de estos de ordenador de bandas blancas y azules, donde estaba el listado de todo el personal con sus posiciones. Entonces, las 3 o 4 noches que dediqué a hacer el experimento, me dediqué a hacer la estadística con ese listado que estaba colgado por las paredes, la estadística real de cuál era la situación del CSIC, ¿no? Y entonces la situación del CSIC era alarmante. Bueno, la semana siguiente yo decidí empezar a hablar con mujeres de mi instituto, ¿no? Y decir, bueno, esto no puede ser, esto no puede seguir así. Empezamos a organizarnos y bueno, después a partir de ahí, eso fue el núcleo de discusión que nos llevó en 2006 ya a una historia más seria de plantear a la presidencia del CSIC que esto no podía continuar de ninguna manera, es que los datos para empezar tenían que ser públicos, estar segregados por género, etcétera, etcétera, para permitir un seguimiento. Y finalmente ese fue el resultado de montar la mesa de mujer y ciencia del CSIC, que bueno, tuvo la ventaja de tener esta ley aprobada en un corto tiempo del camino que habíamos iniciado ya en 2006. Y ese fue para mí el catalizador, ¿no? Aquellas noches de decir, bueno, mira, estoy aquí, tengo esta información, voy a intentar hacer algo con ella, y quedarme absolutamente pasmada de cuál era la situación. Decirme, esto es increíble, esto no puede seguir así de ninguna de las maneras. Y así empezó todo. Pero Mar, eso es también indicativo de lo que decíamos antes, la satisfacción que te tiene que dar que, por ejemplo, puedas hacer la comparación entre lo que veías en aquella época y lo que ves ahora. Sin duda alguna, y además lo puedo hacer con números. Mira, hay un índice que nosotros llamamos el índice de techo de cristal. Ese índice, cuando vale 1, tienes una situación de igualdad entre hombres y mujeres, y por encima de 1 es un índice que te demuestra una clara desventaja para las mujeres. En el año 2000 ese índice en el CSIC estaba en 2.33 y eso en 2017 bajó a 1.42. Es decir, verdaderamente fue súper útil el que hubiera un conjunto de mujeres sensibilizadas e implicadas, ¿no? Y yo creo que eso ha cambiado la institución y la ha cambiado claramente para mejor. Y de hecho, a día de hoy tenemos la primera presidenta mujer de la institución, ¿no? Y eso ha sido otro hito, ¿no? Yo creo que ha sido en la buena dirección porque creo que además las mujeres aportan, como antes decía Ana, no solamente en el cuidado del COVID, sino en la manera en la que se cuidan los grupos de investigación y cómo se hacen las cosas en los grupos de investigación, ¿no? Yo creo que hay una manera muy diferente de operar.
si eres hombre y si eres mujer. Esa es mi experiencia y creo que claramente es a favor de las mujeres, sin duda alguna. Pues enhorabuena en lo que te toque, porque realmente ese grano de arena que tú aportaste con esas noches en velo, tomando datos y descifrando códigos, ahí tienes el resultado, querida Mar. Bueno, Nelia, desde tu México natal hasta Estados Unidos y luego pasando por tu conexión con Europa, ¿percibes diferencias en el papel de la mujer en las diferentes geografías? Porque no te hablo ya solo de México o Estados Unidos o Europa. Digo, comparándolas una con otra, ¿podrías pintar alguna o esbozar alguna de las diferencias? Bueno, hablando del sector laboral, ¿verdad? Porque en el sector del hogar es muy diferente, pero enfocándonos un poco en el sector laboral, sí he tenido experiencias muy diferentes, como por ejemplo, mi familia tenía un banco de sangre en Guadalajara, Jalisco, donde yo trabajé un tiempo, tuve que tratar con muchos proveedores, con muchos hospitales, muchos médicos. Y lo que se me hizo muy interesante en ese tiempo en México es que tenían una dualidad, se puede decir, de cómo veían a la mujer, en que cuando eras firme en el trabajo eras sí jefa y lo que quiera la jefa y claro está, pero al mismo tiempo para hacer cosas de negocios pues se tenía que salir a las comidas, a las cenas, a cosas por el estilo, y no dejaban de ver a una mujer irrespectivamente de la posición como una mujer femenina, y se veía un poco más eso en México que de lo que yo he visto en Estados Unidos o en Europa, de decir, comentarios acerca de la apariencia o del vestuario, cosas por el estilo. Siempre había mucho esa dualidad en México que se tenía que aceptar y hasta no aceptar, ponerle límites y saber cómo desarrollarse como mujer, sabiendo que te veían como jefa, pero al mismo tiempo como una mujer muy, muy femenina. Y sin embargo, cuando me pienso el otro extremo, he tratado con muchos colegas en Alemania, en Suiza en particular. Allí es algo como que no importa hasta cierto punto si eres hombre o mujer, en cómo te tratan, todo es muy igual. Y lo que aprecio un poco más de Inglaterra y en Alemania específicamente es que sí se preocupan muchos colegas, hombres, en qué es lo que dicen, en qué es lo que no, pero no al grado de los Estados Unidos, que ahorita llego a ese tema que se me figura como que es más en medio. Te tratan al igual, se puede decir, y si dicen algo mal es porque también la cultura en Alemania, en Suiza en particular, es porque les dices, si todo el mundo está bien y en paz, les dices, oye, no me cayó bien lo que dijiste, ok, no se vuelve a decir y ya. No se hace gran afán, pero eres un colega a un nivel muy, muy egalitario. Y sin embargo, en los Estados Unidos se me figura como que todavía están batallando un poco las mujeres y los hombres en decir cuáles son las interacciones sociales que se permiten en la área laboral, de decir qué es lo que puedo decir, le puedo abrir una puerta a una colega, a veces hasta detallitos así que hay un poco de incertidumbre por parte de las mujeres y de los hombres, a veces en cómo negociar esa egalidad y decir, tratarnos como colegas, pero tener tanta precaución que a veces sí se interpone esa precaución en cómo desarrollas las relaciones laborales, se me figura, hasta cierto punto, hasta que no conoces a una persona a un nivel más personal y empiezas a conocerse y decir, bueno, pues mira, está bien, estoy tranquila o yo soy súper feminista o en fin, pero hasta que no se conozcan esos límites personales, en los Estados Unidos se me figura
que es en medio de lo que se ve en México y el otro extremo de lo que se ve en ciertos países europeos. Muchísimas gracias. Hemos llegado lamentablemente al final del tiempo que teníamos para vosotras. Yo estoy completamente, ha sido una satisfacción enorme escucharos y si antes os tenía admiración, ahora tengo ya más, ya es devoción directamente, porque realmente me parece... Claro, veo la dificultad que habéis ido teniendo cada una de vosotras en vuestros ámbitos para llegar donde estáis, pero es que realmente ahora estáis en lo más alto. Yo creo que eso es muy loable, creo que es muy difícil, evidentemente, pero me parece completamente aplaudible. Entonces os doy muchísimas las gracias. Me gustaría simplemente terminar con una frase de cada una que queráis decir sobre toda esta experiencia, un titular que digáis, para sobre todo que pueda ser aleccionador, que pueda ser incentivar a las futuras generaciones a que sigan los pasos que tienen en mente y sus deseos y sus sueños. Estamos por el sentido de los ojos del reloj que nos marca Zoom. Ana. Venga, voy a por ello. 3 claves. ¿Se puede conseguir lo que quieres? Si 1, trabajas duro. 2, te rodeas de una red de apoyo en el trabajo y en la familia y en los amigos. Una red de apoyo. Y 3, si no te olvidas del autocuidado. Somos máquinas que necesitan dormir, comer, hacer ejercicio y es muy importante. Gracias, Ana. Victoria. Bueno, yo empezaría con lo primero, lo que ha dicho Mar, creo que ha sido, que es la pasión. O sea, poner pasión en todo lo que hacemos te lleva a límites que incluso no imaginabas en un principio. El segundo sería la perseverancia y la paciencia, porque yo al menos con mi hijo veo que con las nuevas generaciones quieren todo inmediato y es cierto que para llegar a ciertos sitios necesitas paciencia y perseverar. Y bueno, y por último, la colaboración con otros es fundamental. Y más en el momento en el que nos encontramos ahora, que se rompen fronteras, se acercan los países, ¿no? Gracias a la tecnología, tenemos que aprovechar y colaborar más entre todos. Muy bien, gracias. Beatriz. Yo lo que diría es pensar que las nuevas generaciones, sobre todo las mujeres que se acaban de incorporar al mercado laboral, que sueñen en grande, como ha dicho Ana, con trabajo y como decía Victoria, con pasión, se puede conseguir lo que tú quieres. Y una reflexión es que muchos de los trabajos que van a existir dentro de 10 años no existen ahora todavía, con lo cual centraría a todas las niñas y a las mujeres jóvenes en que se centren en desarrollar habilidades y capacidades, más que títulos en determinadas industrias o empresas, porque muchísimos de los trabajos los vamos a crear, no existen, con lo cual lo más importante va a ser el desarrollo de esas capacidades. Muchas gracias, Beatriz. Nelia. Pues una de las cosas que yo diría es que nadie se olvide que no están solas. Siempre hay manera de buscar apoyo, solamente se tiene que preguntar y buscar apoyo en muchas maneras, no tener temor de tener varios tipos de mentores, ya sean mujeres o hombres, y siempre pedir la ayuda, porque así es como se comunica la gente y se llegan a grandes retos. Y la segunda cosa que diría, y es muy parecido a lo que decía Beatriz, es tener una flexibilidad y estar abierta a las oportunidades que te llegan. Quizás no es el plan que hayas tenido originalmente, ya sea de ser doctora o de tener doctorado en física o en ingeniería, pero muchas veces no sabes a dónde te va a llevar la vida, y si tienes esa flexibilidad y estás abierta a las oportunidades, muchas cosas muy buenas suelen pasar. Muchas gracias, Nelia. Querida Mar, tu turno. Pues a mí me parece muy importante el mensaje de no estamos solas, primera cosa. Segunda, hay que trabajar siempre duro. Y yo añadiría a todo lo que se ha dicho antes que no pasa nada por equivocarse. No pasa nada si inicias un camino y tienes que retroceder para después pegar un salto más grande. Eso al final es una experiencia que se queda y te conduce a un mejor hacer en el futuro. No pasa nada, o sea, las cosas no hay que tenerlas clarísimas desde el minuto cero, ¿de acuerdo? Y yo creo que todo el mundo tiene derecho a equivocarse y además siempre se aprende algo con las equivocaciones. Y por último diría que la enseñanza de la igualdad tiene que empezar
desde el minuto cero de la educación. En ese sentido estoy completamente de acuerdo con Beatriz. Me parece básico. Hay un drenaje de mujeres en ciencias, en STEM y demás, que proviene ya de hábitos familiares y de ideologías familiares acerca de a qué puede acceder una mujer y a qué no, ¿no? Y eso es una cosa que ni ellas se pueden permitir, ni nosotros como sociedad nos podemos permitir ese drenaje de talento. Entonces es importante que la escuela compense esos déficits de ánimo y de coraje de las cuales muchas mujeres son objeto en sus propias familias, ¿no? Y eso, la vida es larga y da tiempo a hacer muchas cosas. Totalmente de acuerdo con todas vosotras. Ha sido emocionante, de verdad, poder aprender con y de vosotras y poder servir de plataforma para que sirváis de modelos a seguir por otras generaciones y por las actuales. Muchísimas gracias todas y os tengo que decir feliz mes de la historia de la mujer, que en Estados Unidos es lo que celebramos. Además del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, todo el mes completo, con mucho motivo ganado por vosotras. Enhorabuena y felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gracias, Gracias, Richard. Un placer.